colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Los desiertos siempre cultivamos, convertimos agua en viva luz. Sin cesar los Andes traspasamos, dándole al sustento a multitud. Vida de los pueblos mejoramos y el futuro de la juventud. Somos el colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Nueva ciencia y técnica aplicamos, con prudencia y mucha rectitud. Con cuidado al mar lo cosechamos, conservamos puro el aire azul y peruana selva disfrutamos, sin dañar su vida en plenitud. Somos el colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Ahí estamos, ¿verdad? Estamos preparados. Empezó frío. Sí, ya comenzó el Ya día. comenzó bien. Somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Muy buenas tardes con todos. Vamos a iniciar ya el seminario virtual de hoy, el día de hoy martes. Ya está con nosotros el ingeniero Edgar Saldaña para presentar este tema, ¿no? Que es morteros de impermeabilización, no, para impermeabilización de estructuras hidráulicas, ¿sí? Entonces, para la presentación del día de hoy, en este seminario del capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, ya está encargado el ingeniero Roque, que va a hacer la presentación del tema. Adelante, ingeniero. Buenas tardes, estimados colegas. En nombre de la Junta Directiva del capítulo de Ingeniería Civil, Consejo Departamental de Lima y capítulos de civiles a nivel nacional, le damos la bienvenida y también queremos invitar a nuestro ya querido ingeniero Edgar Saldaña y le agradecemos por nuevamente estar presente en su capacitación. Para este momento tenemos el tema morteros para impermeabilización en estructuras hidráulicas. Un tema muy interesante porque sabemos que este tipo de elementos
están sometidos a grandes presiones de líquidos, y como ya hemos dicho que el concreto es un elemento poroso, seguro que va a haber algunas pequeñas deficiencias que el ingeniero nos va a explicar y nos va a recomendar qué tenemos que hacer para los diferentes problemas que se puedan presentar en este tipo de estructuras. Entonces, para esto lo invitamos al ingeniero Edgar Saldaña para que nos dé su conferencia. Adelante, ingeniero. Ingeniero Roque, muy buenas tardes a todos los presentes. Agradecer de antemano, me estoy haciendo caserito y habitual, y eso lo recibo obviamente de manera muy amigable, poder tener estas constantes invitaciones por parte del Consejo Departamental de Ingeniería Civil de Lima. Muchas gracias. El tema del día de hoy, como muy bien usted lo ha dicho, es bueno, permítame compartir la pantalla ante todo, es el tema de morteros para impermeabilización en estructuras hidráulicas. ¿Me pueden confirmar si se puede visualizar la pantalla? Excelente, Cristian. Muchísimas gracias. Bueno, nuevamente mi agradecimiento a la invitación por parte del capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros. El día de hoy vamos a dictar la conferencia sobre morteros para impermeabilización en estructuras hidráulicas, y ya más o menos las personas que me conocen o que seguimos este tipo de conferencias saben que nos gusta que la charla sea dinámica, sea por favor entretenida, y que en realidad podamos aprender ambos de las experiencias que tienen ustedes, colegas, en obra, y de la experiencia que tenemos nosotros, en este caso en la empresa SICA, fabricante y comercializador de los productos, en este caso, que se encargan de impermeabilizar las diversas estructuras. Permítame presentarme, una breve reseña mía. Yo soy ingeniero de materiales de la Universidad Nacional de Trujillo, tengo una maestría en Ingeniería Civil en la UNI y un MBA también acá en la Universidad de San. Tengo ya más de 10 años de experiencia en el rubro concretero. Actualmente me desempeño como ingeniero de producto de la unidad de waterproofing, de impermeabilización de SICA Perú. Y encantados con esa experiencia y con el trabajo en la cual me encuentro muy a gusto, de poder brindarle el conocimiento sobre los productos de impermeabilización tan importantes en la actualidad y en realidad en todos los procesos constructivos. Le comento un poco sobre nuestra empresa, SICA. SICA es una empresa que tiene más de 100 años de creada. Para tener una idea, es de un origen suizo, es una empresa transnacional, hay en diversos países a nivel mundial. Y el primer producto de SICA que se creó fue el SICA 1, que es un producto de impermeabilización. Es más, se creó para poder impermeabilizar un túnel en Suiza por donde iba a pasar un tren, una línea ferroviarias, y línea que hasta la actualidad existe. Entonces, en algo de que tenemos experiencia en SICA es en los procesos de impermeabilización. Y eso lo hemos podido demostrar a lo largo de la experiencia que tenemos en los diferentes países y la experiencia peruana, porque SICA en Perú ya tiene más de 25 años. Nuestra planta principal se ubica en Lima, pero tenemos en Lurín, para ser más exacto, pero tenemos toda una red de asociados y una red de ingenieros, de asesores técnicos que se encuentran en los distintos lugares del Perú y que se encargan de brindar el soporte técnico comercial a los diferentes proyectos. Para hablar de impermeabilización, y ahí comenzamos un poco el tema, siempre tenemos que hablar del opuesto, y eso siempre le he dicho, que para hablar de que vamos a impermeabilizar algo, primero debemos definir qué es permeabilidad, o qué es lo que queremos impermeabilizar. La permeabilidad se define como la propiedad que rige la velocidad de flujo en un fluido sólido poroso. Cuando hablamos de sólido poroso, lo primero que se nos viene a la mente es el concreto. El concreto tiene 3 tipos de poros, pero más que conocer los tipos de poros, es importante conocer cómo funcionan estos poros. Estos poros, que son unas pequeñas moléculas de agua o de oxígeno, que se han retenido y que han formado pequeñas, dependiendo del tipo de poro, pequeños espacios vacíos internos, se comienzan a interconectar. Y se comienzan a interconectar porque se comienzan a fisurar internamente, y con las presiones de las cargas estáticas o de las cargas dinámicas o de las cargas en general a la cual está sujeta la estructura, comienzan a interconectarse. Y en la interconexión entre poro y poro es que se comienza a generar en realidad una serie de ductos o una serie de conductos que permite el paso del agua.
No tendría nada de malo si el agua pasará de manera pues inerte o el agua de manera que no pueda afectar el proceso de durabilidad de la estructura. Pero el agua normalmente tiene otros componentes químicos, transporta otros componentes químicos como puede ser los iones cloruro, los iones sulfato, eh, o los iones como hasta el dióxido de carbono. Estos componentes químicos, en especial el ion cloruro, es el que reacciona con el acero del concreto armado, generando una capa pasivante y generando pues un grado de exposición o un grado de expansión por esta capa pasivante, generando tensiones internas y generando posteriormente pues algún daño ante un movimiento sísmico. Entonces, por eso es importante impermeabilizar. Y definiendo la permeabilidad, es la propiedad que rige esta velocidad de flujo y que está determinada por un coeficiente de permeabilidad. Entonces, ¿por qué queremos impermeabilizar? Porque queremos que una estructura sea durable, que una estructura nos dure mucho tiempo. Y la durabilidad, señores, se define como la capacidad para resistir la acción del tiempo, ataques químicos, a la abrasión o cualquier proceso de deterioro, y en la cual el concreto retendrá su forma original, su calidad y su servicio cuando se exponga al medio ambiente. ¿Por qué es importante, señores, que tengamos una alta durabilidad de la estructura? En gran parte es por disminuir o minimizar los daños estéticos que se puedan generar. Y siempre cuando me refiero a daños estéticos, me refiero a un ejemplo muy común. El ejemplo que se tiene cuando en las viviendas, en la parte inferior de las viviendas, se sale o se afecta el salitre. Cuando nosotros tenemos ese tipo de patologías en las paredes, decimos, mira, no, es un problema superficial, pero yo normalmente lo limpio, saco la pintura o elimino el tarrajeo y realizo mi proceso de curado, mi proceso de volver a poner la pintura. Es más que un daño estético. Pero los daños estéticos, si bien es cierto no tienen repercusiones estructurales, tienen repercusiones directamente al costo de poder adquirir o al costo de vivir en una vivienda, valga la redundancia, que tengan ese tipo de afecciones por el tema de tener una mala impermeabilización. Entonces, es importante reconocer que queremos que una estructura sea impermeable porque queremos disminuir los daños estéticos a los cuales está sujeto. Los daños personales, todos tenemos un cuarto en el cual se encuentre mucho más húmedo, o en la cual esté más húmedo, esté más concentrado la humedad, esté más concentrado la cantidad de hongos o de efectos microbiológicos que puedan suceder en las paredes, y cada vez que ingresamos a ese cuarto, lo que sucedemos o lo que sentimos es que exista en realidad un cambio de temperatura. Y este cambio de temperatura de este cuarto que tiene mayor afección por la humedad en comparación con otros ambientes, hace que nosotros no nos sintamos bien físicamente porque ahí ingresa un término muy técnico que es el confort térmico, porque no nos sentimos bien o porque en realidad la temperatura del cuerpo no se ha adaptado o tiene una variable muy fuerte con respecto a ese cuarto o a ese ambiente. Entonces, lo que sucede ahí es que normalmente tenemos afecciones respiratorias o afecciones de alergias, o se incrementan o se catalizan enfermedades como reumatismo. Y en épocas tan sensibles de la calidad de la salud, es importante saber que no solamente es un tema estético, los daños por humedad o por baja impermeabilización, sino también afecta directamente a la salud de los habitantes. Y el principal o uno de los principales requisitos de por qué tener una estructura durable y por ende bien impermeabilizada es que para evitar los problemas estructurales. Hace unos minutos se les había comentado cómo ingresaba las moléculas de agua entre los poros del concreto y comenzaba a reaccionar con el acero, generando pues esta capa de oxidación y por ende una expansión interna, movimientos internos, que afectaban directamente a la integridad estructural. Entonces, en SICA hemos dividido la impermeabilización en fases importantes y va dependiendo del tipo de estructura. Lo primero que nosotros decimos, cuando usted tenga una estructura hidráulica, y esto es antes de comenzar el tema de morteros impermeabilizados, es que haga un buen diseño de estructura o ingeniería ambiental. Para todo esto, la ingeniería ambiental se define como aquella estructuras de concreto con ingeniería ambiental, como todas esas estructuras que contienen líquidos, ya sea agua,
o agua residual o aguas peligrosas o no peligrosas. Toda estructura se le conoce como estructuras de concreto con ingeniería ambiental y eso lo define la ACI. Que hagamos un buen diseño de estructuras. No va a existir mejor mortero o mejor aplicación de mortero para poder impermeabilizar cuando se tenga bien diseñada una estructura, y para eso es importante considerar el nivel de presión hidrostática. Para eso también es importante considerar los espesores, las juntas de construcción, que es muy importante. El segundo paso para poder tener una estructura impermeable es tener un concreto impermeable. Nos pasa todavía que en el Perú a veces vaciamos cisternas con concreto 210 o concreto 280, que tienen relaciones agua-cemento muy bajas, muy altas, discúlpeme, desde 0,70 hasta 0,65. Entonces son concretos muy porosos, y pensamos que colocándole el tarrajeo que nosotros conocemos, es de realidad de resistencia aproximada de 75 kilogramos por centímetro cuadrado, es decir, de relaciones agua-cemento muy altas y por ende muy porosos, vamos a poder proteger completamente una estructura ya de por sí altamente porosa y ya de por sí altamente permeable. Entonces, no va a existir mejor mortero de impermeabilización que esté sujeto a un sustrato o que esté adherido a un sustrato de un concreto altamente impermeable. Y para eso recomendamos utilizar concretos de baja relación agua-cemento, de relación agua-cemento de 0,45 o 0,5, un factor de cemento de mínimo una cantidad de 350 kilogramos por metro cúbico. Otro punto importante para tener una estructura impermeable es respetar las juntas. Nosotros le conocemos como el sistema del Sika Watertight Concrete System, que significa ya existe un buen diseño de estructura de concreto con ingeniería ambiental, ya tienes un buen concreto de impermeabilidad o un concreto impermeabilizado. Por favor, las juntas de construcción, la junta de expansión o las juntas de contracción deben estar selladas. El agua siempre cumple un rol. El agua dentro de una estructura hidráulica siempre busca cómo salir, cómo fluir, cómo escaparse. Entonces va a encontrar la pequeña fisura o la junta mal impermeabilizada y va a buscar la forma de cómo poder salir o cómo poder escaparse. Entonces, es algo de lo que hablábamos, que nosotros recomendábamos en el caso del concreto una relación agua-cemento de 0,42 a 0,48, lo óptimo es el 0,45, y una cantidad de cemento de 350 kilos. Recomendamos que para las juntas, dependiendo del tipo de junta con movimiento, junta sin movimiento, utilice el sellado de juntas, como puede ser la utilización de los Sika Water Stop o los Sika Water Bar, que dependiendo de la cantidad, la presión de metros de columna de agua y dependiendo especialmente de las dimensiones, nosotros vamos a seleccionar el tipo de water bar, y el tipo de water bar, ya sea un water bar con bulbo central, que para juntas con movimiento, o un water bar lineal, que son para juntas sin movimiento. Pero ya una vez que hayamos tenido, o tengamos en realidad, un buen diseño, hayamos sellado bien nuestras juntas, y el caso que no se haya realizado ninguno de estos procesos, en Sika Perú y en Sika a nivel mundial, tenemos una tecnología de impermeabilización de morteros de revestimiento. Y cuando hablamos de morteros, lo primero que nosotros se nos viene a la cabeza es el tarrajeo. El tarrajeo es un mortero, es correcto, es un mortero de baja resistencia. Es más, según el Reglamento Nacional de Edificaciones, nos dice que la resistencia debe ser aproximadamente de 75 kilogramos por centímetro cuadrado. Es decir, de alta relación agua-cemento y de bajo grado de impermeabilidad, es decir, altamente permeable. Y pensamos que colocándole un producto de Sika, como es el Sika 1, podemos darle un cierto grado de impermeabilidad o tapar los poros. Pero nos damos cuenta que en la práctica, adicionalmente a ponerle el producto de Sika, el Sika 1, como es el más común, no asegura la eficacia debido al grado de porosidad que tiene la estructura, en este caso el mortero de tarrajeo, y también la estructura en el caso que es el sustrato, como puede ser los muros o el piso. Y para esto Sika ha diseñado unos morteros especializados que ya no necesitarían, o en el caso que tenga tarrajeo en buena hora, pero ya no necesitarían realizarse el tarrajeo,
porque cumplen la labor de impermeabilización. Son morteros a base de cemento que tienen características especiales, y eso lo vamos a ver a continuación. Como todos sabemos, en realidad es muy común tener fugas e infiltraciones, como se pueden ver en las imágenes. Todo el mundo tenemos cisternas o tenemos piscinas en las cuales las filtraciones es un problema muy común en la construcción. Y a pesar que nosotros brindamos los cuidados del caso, siempre cuando hacemos la prueba de estanqueidad de la estructura, vemos que existe una disminución de la altura, y lo que vemos es que en realidad existe una fuga. Ante esto, SICA ha generado una serie de morteros de impermeabilización. Los morteros de impermeabilización cumplen dos principales funciones. Una función es ser netamente una barrera impermeable, impermeabilizante, y la otra ser un revestimiento de protección para evitar el proceso de corrosión o para evitar procesos de deterioro microbiológico que pueden obtener o que se puede obtener en una estructura hidráulica. Para esto existen diferentes tipos o diferentes características de los morteros de impermeabilización o para impermeabilización. Por ejemplo, tenemos características que existen en morteros rígidos, eso que quiere decir que es como fuera el tarrajeo tradicional y que ante un movimiento el tarrajeo se va a fisurar. Pero también existen morteros impermeabilizantes flexibles. Para entender flexibles es que se puede deformar y no se llega hacia una ruptura. ¿Y de qué manera me sirve que sea un mortero flexible? Que cuando nosotros lo coloquemos, lo apliquemos sobre una estructura, esta estructura tiene fisuras internas, al tener movimientos o tener cargas, estas fisuras normalmente se abren y luego se cierran, dependiendo de la carga, si es una carga dinámica. Entonces, el mortero lo que hace es cumplir esa función de expandirse o de llegar hasta un límite sin poder agrietarse y regresar a su estado original, lo que ayuda a conservar el grado de impermeabilización de una estructura. Entonces, dentro de una característica de los morteros que vamos a ver a continuación, es que tenemos desde morteros rígidos, morteros semiflexibles y morteros altamente flexibles. Me van a preguntar posteriormente, ingeniero, ¿cuándo debo seleccionar? Vas a seleccionar dependiendo del sustrato, dependiendo de las características técnicas y dependiendo del precio, que es muy importante. Otra característica importante de los morteros que vende SICA, o que comercializa SICA, es que tenemos morteros monocomponentes y morteros bicomponentes. ¿A qué se refieren con los morteros bicomponentes? Que para que este mortero reaccione o tenga una mejor performance, se tiene que mezclar no con agua, sino con un líquido, con otro componente especial diseñado para que pueda trabajar con este producto. Y adicionalmente tenemos los morteros monocomponentes, que vienen en presentaciones normalmente de 20 kilos, y la cual solamente se tiene, para su aplicación y su utilización, se necesitaría solamente mezclarlo con agua en proporciones diseñadas y evaluadas y recomendadas por el proveedor para que puedan ser aplicadas y que les brinde un grado de impermeabilidad. Otra de las características de los morteros que tenemos es que tengan la habilidad de puentear fisuras. Eso es lo que hablábamos sobre el grado de flexibilidad. Si puede puentear fisuras y si puentea fisuras, ¿hasta qué tamaño de fisuras? Y si no puentea fisuras, primero, antes de poder aplicarlo, el constructor tiene que haber sellado la fisura, haber podido reparar esa fisura para posteriormente poder aplicar. Entonces tenemos morteros que no puentean fisuras, que son morteros muy básicos, hasta morteros que tienen una alta posibilidad de puentear fisuras y le brindan una mayor resistencia, un mayor grado de impermeabilidad. Todos nuestros morteros cumplen una principal característica, que sirven para aguas o que estén en contacto directo con aguas potables sin malograr o está mal dicho la palabra, en realidad sin contaminar o sin variar químicamente el contenido del agua, y por eso la mayoría de nuestros morteros tienen certificados de no toxicidad, es decir, que no van a cambiar químicamente el agua potable.
se pueden aplicar a diferentes tipos de sustrato. Tenemos un mortero que es espectacular, es un mortero premium, que se adhiere muy bien a sustratos no porosos, y principalmente una de las características es que sirve para poder soportar presiones de agua positivas y negativas. ¿Dónde se aplican estos morteros? Se aplican para reservorios de agua y tanque, para agua potable y no potable, para canales de agua, para revestimiento de estructuras como piscinas, baños, cocinas también, para cuartos húmedos, para protección de estructuras de concreto, no necesariamente una estructura que esté conteniendo agua, sino, por ejemplo, un puente que tenga o una estructura que sea al costado del ambiente marino, se requiere un grado de impermeabilidad, y en ese tipo de estructuras se puede aplicar estos morteros impermeables. Para impermeabilizaciones de estructuras sujetas a presión negativa, es decir, la parte externa, y para todo lo que es la impermeabilización de sótanos. Un poco de lo que habíamos visto, que tenemos morteros rígidos. Cuando uno selecciona un mortero, es importante que pueda definir 3 puntos importantes. Si tiene la capacidad de puentear fisuras, si es rígido o flexible, y si tiene en realidad el certificado de no toxicidad, es decir, de no contaminación o de no alterar químicamente la composición del agua. Y acá le presento el primer mortero. Este es uno de los morteros en realidad de mayor consumo o de mayores ventas de Sika. Es un mortero que tiene una muy buena performance en grado de impermeabilidad. Y es el producto, el Sikatoc 107 Sil. Este producto es en base cementicio. Es un mortero bicomponente, es decir, en ese baldecito que ustedes pueden observar, viene una bolsita de cemento, que no es cemento puro, lleva otros químicos en realidad reactivos y químicos no reactivos, y llevan otra bolsita de un líquido, que es una resina con otro componente químicos, y los dos se mezclan en proporción y generan una especie de pasta. Y posteriormente, una brocha, con una llana, es decir, con una plancha, o hasta con Sprite, se puede aplicar directamente al sustrato, en este caso la pared, el piso, la cisterna, la jardinería o la estructura que usted desea aplicar. Me hacen siempre una pregunta y me adelanto con esto. Me dice, ingeniero, con esto ya no hay necesidad de tarrajear. Con este producto ya no tendrían la necesidad de realizar la partida de tarrajeo. Pero es muy importante lo siguiente. Este producto, o los morteros impermeabilizantes, se aplican en espesores de 1 milímetro o capas de 1 milímetro y espesores máximos de 2 milímetros, dependiendo del tipo de mortero. Como sabemos, aplicarlos en espesores de 1 milímetro y de 2 milímetros, normalmente al momento de aplicarlos va a tomar la forma del encofrado o la forma de la estructura. Si nosotros tenemos estructuras cuyo encofrado haya sido pandeado, va a tomar esa forma. Es decir, estéticamente, no pueden modificar la estructura. Le van a dar un alto grado de impermeabilidad. Este producto lo recomendamos mucho para, por ejemplo, cisternas, en la cual el efecto estético no es muy importante, pero si me dicen, Edgar, yo sé que mis encofrados están muy bien, que están muy bien aplomados, se encuentran muy bien direccionados, y no tengo ningún problema en aplicar los productos, excelente. Pero el Sikatoc 107 tiene la capacidad de poder reemplazar el mortero de tarrajeo tradicional más un aditivo. Y les explico con el siguiente video cómo se aplica el producto. Cómo se aplica el producto. Ojalá que puedan visualizar, le he bajado el volumen. Ese es el Sikatoc 107 Sil. Bueno, en otra presentación, en realidad es de otro país, pero lo importante es que puedan conocer el concepto de cómo poder colocar o cómo poder aplicar el producto. Como ustedes ven, lo primero que hacen en este caso es verificar la estructura. Verificar que la estructura no tenga ni una especie de cajoneo, esté bien adherida, limpiarla del polvo, que eso es muy importante. Posteriormente, una vez que se haya limpiado del polvo, se haya limpiado cualquier salpicadura, se procede a humedecer la estructura o el sustrato. Es muy importante poder
humedecerlo, pero por favor, no hasta, no hasta encharcarlo, no hasta que el agua salga externamente, sino estar en un estado que nosotros lo conocemos como el triple S, es decir, saturado, que haya ingresado a los poros, pero superficialmente seco. Es decir, que al momento que nosotros le pasemos la mano encima de la estructura, no vamos a humedecer, pero no vamos a arrastrar el agua, no va a estar este encharcamiento superficial, ¿no? Una vez que ya ha estado humedecido, se procede a aplicar. Para eso, antes, nosotros realizamos un proceso de mezclado, como les digo, es un producto bicomponente, en la cual vienen dos fases, una fase cementicia y una fase líquida. Ese es el líquido de color blanco. La recomendación: no se agrega nada de agua, usted no tiene por qué agregar nada de agua. El proceso de mezclado lo puede hacer manualmente o lo puede realizar con un taladro y en la cual haya cambiado la hélice a un helicoidal, y posteriormente lo puede aplicar con brocha, como se puede visualizar, en dos capas, siempre esperando que la primera capa se seque para poder aplicar la segunda capa. Y el rendimiento de este producto, que es muy importante, es de 3 kilos por metro cuadrado en 2 capas de milímetro cada capa. Son para estructuras de baja presión. Para estructuras de alta presión hidráulica, el rendimiento es de 4 kilogramos por metro cuadrado en 2 milímetros, de presión, en 2 milímetros de espesor, discúlpeme. Vemos cómo se aplica el mortero en el caso de los detalles, que son las esquinas. Normalmente en el Perú se trabaja mucho con lo que son los chaflanes o la media caña, como lo conocemos. Eso ayuda a justamente minimizar la resistencia en las aristas, pero también se puede colocar el producto Cicatox 107 en la parte de las esquinas. Vamos a ver que dentro de los accesorios, ¿qué es lo que tenemos? Me salté una diapositiva. Otro de los productos que les puedo presentar, ¿se puede visualizar, Cristian, la diapositiva? ¿Todo tranquilo? Espero que sí. Bueno, seguimos con la presentación. Otro de los productos que les deseo presentar también es un mortero de impermeabilización o para impermeabilización bicomponente, de características muy parecidas al Cicatox 107, es decir, va a venir una parte A y una parte B. Permíteme unos minutos, por favor. Sí se visualiza la presentación, ¿correcto? Porque justo salimos, me interesa. Listo, sigo. Me preocupa a veces estar hablando y no poder seguir, y que ustedes no me puedan seguir. Entonces, otro producto que nosotros les podemos presentar es el Cicalástico 152, que tiene también, es A y B, que se mezclan sin nada de agua, A y B, y que lo voy a aplicar, vamos a ver la forma que vamos a aplicar, pero de manera muy parecida. Y me dirán: Edgar, ¿en qué se diferencia este segundo producto que me está presentando, que es el Cicalástico 152, del producto Cicatox 107 que me he presentado anteriormente? La principal diferencia de estos productos es su característica, en realidad, su característica de un alto grado de flexibilidad, ¿Eso qué me implica? Que me va a permitir puentear las fisuras en el caso que tenga fisuras, la cisterna, teniendo en cuenta que todo concreto se tiene que fisurar. Si tiene fisuras hasta de 0.75 milímetros, nosotros vamos a poder aplicarlo encima de la fisura, porque su carácter flexible y elástico, que son diferentes, le va a permitir puentear la fisura y cuando existan movimientos internos de la estructura, no se agriete también el mortero de impermeabilización, generando un alto grado de impermeabilidad. Y lo segundo, que tiene un alto y que tiene un rápido curado, un rápido grado de endurecimiento. Esto es importante porque cuando nosotros impermeabilizamos cisternas, una cisterna normalmente tiene un alto grado de contenido o densidad de humedad relativa, por el propio calor, es un lugar muy poco ventilado. Entonces, normalmente la humedad relativa no ayuda al proceso de curado o demora en el secado.
Con este producto, con el Cicalástico 152, su proceso de secado y adquisición de la resistencia es en tiempos cortos, pero tiempo que le permite poder colocar a la persona que aplica. ¿Dónde se puede aplicar? Se aplica en estructuras de retención de agua, en canales, en tanques, en piscinas, en tuberías de concreto. Como bien le decía, las ventajas es que es un producto que tiene un alto grado de impermeabilidad o flexibilidad, protege o tiene una alta protección al hormigón, muy buenas capacidades de puenteo de grietas, también a temperaturas bajas, resiste las sales de hielo y carbonatación, tiene una muy buena adherencia al sustrato. Un punto importante que me olvidaba comentarles, que el Cicatox 107, antes de poder aplicarlo, le decíamos que teníamos que hacer una revisión, tenemos que generar rugosidad con un disco de copa. Con este producto, el grado de rugosidad tiene que ser menor. No se tiene que pasar 2 o 3 veces el disco de copa, porque ese tiene muy buena adherencia. Y es un producto que viene predosificado, es decir, no va a necesitar ya la utilización de que le pongan agua de manera adicional, ya viene predosificado y listo para utilizar. Acá vamos a ver un pequeño video de la aplicación del producto. Voy a adelantarlo un poco, espero ustedes lo puedan visualizar. Como ven, igual dentro del proceso, limpieza superficial del sustrato, para cualquier salpicadura, cualquier polvo, como bien retiran todo el polvo del sustrato, de la estructura hidráulica, se procede a realizar el mezclado, como es una parte líquida, que es esta resina, y la parte en polvo. Por favor, siempre es recomendable, lo pueden realizar de manera manual, pero realizarlo de manera mecánica, como vemos en el video. En el video podemos visualizar que lo realizan con un taladro en el cual hayan cambiado la punta con helicoidal y permite tener un mayor grado de homogeneidad y mejorar su proceso de mezclado y que sea más fluido. Realizan el proceso de mezclado, como lo pueden visualizar, y llega hasta un punto en que posteriormente puede ser colocado con brocha o con llana o con plancha. Se coloca en 2 capas. Su rendimiento por capa es de 1.6 kilogramos por milímetro por metro cuadrado. Normalmente se coloca una primera capa y al colocar la segunda capa tiene que pasar un periodo de 2 hasta 3 horas de aplicación. Eso es una de los accesorios que tenemos en SICA y en la cuales se aplican justamente en las juntas, ya lo vamos a ver posteriormente, en el caso que no tenga chaflán o en el caso que tenga media caña o no tenga media caña, simplemente para darle un mayor grado de impermeabilización. Pero se aplica la primera capa del Cicalástico 152, se aplica estos tape, estas cintas, y se aplica una segunda capa. Una segunda capa. Es que en realidad como realizar un proceso de empastado. Otro de los productos de los morteros impermeabilizantes, este producto es muy bueno, a mí me encanta presentarlo, es el Cicalástico 1K. A comparación de los productos anteriores, esto no es un producto en realidad que sea bicomponente. Ese es un producto solamente es monocomponente, se va a mezclar con agua, obviamente en dosis ya preestablecidas, y se utiliza para todo tipo de estructura. ¿Qué caracteriza a este producto de los anteriores? Porque este en realidad es el producto premium de impermeabilización de las estructuras. ¿Qué característica? Un alto grado de impermeabilidad, y no va a impermeabilizar o va a tener un alto grado de impermeabilización. Tiene un alto grado de adherencia, es decir, se adhiere a sustratos porosos o no porosos, se adhiere a sustratos que hayan tenido un acabado superficial o no hayan tenido un acabado superficial, y se adhiere inclusive hasta el vidrio o estructuras poco usuales. Y tercero, que tiene un alto grado de flexibilidad y elasticidad. Este producto cumple con todas las normativas, igual que los anteriores, tiene unos certificados de no toxicidad, es decir, que no van a contaminar el agua potable, y principalmente le permite tener a ustedes un alto grado de impermeabilidad en las diversas estructuras.
Vamos a ver algunos detalles con el siguiente video. Como le decía, normalmente un mortero está sujeto tiene muy buenas resistencias a la compresión, muy malas resistencias a la tracción y bajas resistencias a la flexotracción. En SICA, por la tecnología y el grupo de investigación de SICA, se ha generado morteros en base de cemento que tengan un alto grado de flexibilidad. Este producto es, como ustedes han podido observar, se puede doblar, ese cemento, el mortero cemental, a base de cemento, sin romperse, como lo pueden visualizar. ¿Y de qué me sirve a mí, de qué me sirven, o de qué nos sirve a nosotros? Que al momento de doblarse no se rompa, no se fracture, para ser más específicos, que ante los movimientos en las esquinas, por ejemplo, en las esquinas, este producto se va a estirar o se va a elongar y no se va a romper. Y por ende le va a dar un alto grado de impermeabilidad. En el video podemos ver 3 tipos o 4 tipos de sustrato. Vemos ladrillo, vemos drywall, vemos un panel metálico y el segundo me imagino que debe ser un muro de concreto. Y vamos a poder observar que el producto, que este mortero cementante, el Cicalástico 1K, se adhiere muy bien a los 4 tipos de sustrato. Es decir, que se puede adherir encima de la mayólica o encima de la cerámica sin perder su grado de impermeabilidad y tiene un muy buen acabado, como lo puede visualizar. Este ejemplo es muy bueno. Se realiza una especie de contenedor en base de vidrio y pasa por las juntas. El Cicalástico 1K, que es un producto monocomponente, se mezcla con agua, como lo pueden observar, se realiza el proceso de homogenización del producto y posteriormente se realiza el proceso de aplicación directo en el vidrio. Y como pueden observar, el producto se adhiere muy bien al vidrio, que no tiene nada de porosidad, o que es muy bajo, o tiene muy baja porosidad, y le da un grado de impermeabilidad a la estructura. Esto nos sirvió, y siempre lo cuento de manera muy anecdótica, que existen personales o existen clientes que, por ejemplo, en sus piscinas, pues tenían fugas, y el proceso normal es levantar la pepelma, o levantar la mayólica, o levantar la cerámica, buscar el proceso, o buscar por qué está fugado, realizar la reparación, en el caso de una fisura, si tendría que inyectarse, volver a aplicar el mortero de tarrajeo, en el caso que tenga tarrajeo, aplicar el pegamento y volver a realizar el pegamento de la mayólica, la pepelma o la estructura que nos indique. O las estructuras que nos indique. Entonces, hay muchas de las personas ya no se encargan de levantar y hacer todo este proceso, sino que aplican el producto Cicalástico 1K encima de las mayólicas y vuelven a aplicar el pegamento y vuelven a aplicar otras mayólicas, porque este producto se adhiere muy bien a las mayólicas y no hace todo este proceso de estar destruyendo, estar buscando, que le puede llevar a sobrecostos, ¿no? Otro de los productos que me encanta presentarlo, pero este producto tiene una tecnología diferente. Nosotros habíamos visto las tecnologías de los morteros, que son las barreras de impermeabilización, que se adhieren muy bien. ¿Cuál es la característica principal? Es que se adhiera muy bien al sustrato, que se pegue muy bien al sustrato, que puentee fisuras, tenga un alto grado de impermeabilidad, que tenga un alto grado de flexibilidad y también un alto grado de elasticidad. Es la tecnología de las barreras de impermeabilización. Tenemos otro tipo de mortero de impermeabilización que tiene otra tecnología, la tecnología de la cristalización. Y el producto se llama Sika Monotoc 160 Migrating. Además, dimos una conferencia acá en el capítulo de ingenieros civiles de la base de Lima, sobre los productos de impermeabilización, pero les quiero comentar cómo trabaja este producto. Una vez, y se lo comento con el siguiente video, con la explicación del siguiente video. Voy a bajar el volumen.
El Zika Monotox 160 migrating nos viene en bolsas de 20 kilos, de 25 kilos, para ser exactos, de 25 kilos, y es un producto monocomponente, se mezcla con el agua y luego se aplica en los diversos sustratos. Se puede aplicar con brocha, se puede aplicar con llana, se puede aplicar inclusive por Sprite. Pero ¿cuál es el principio de funcionamiento? ¿Cuál es el principio de funcionamiento? Que una vez aplicado el producto, tiene componentes químicos que van a comenzar a ingresar entre los poros del concreto, y cuando estén ingresando dentro de los poros del concreto o dentro de las cavidades del concreto, van a comenzar a reaccionar con un componente del cemento que se llama la cal libre y van a formar cristales. Por eso se llama impermeabilización por cristalización. Y eso es lo que podemos visualizar en el video. Forman estos cristales, y estos cristales internos lo que hacen es comenzar a sellar, a tapar, a sellar todas estas cavidades y no permitiendo el paso del agua. Bueno, dentro del proceso de aplicación, primero se tiene que humedecer el sustrato. Es importante que se humedezca el sustrato porque de esta forma se activa químicamente o se pone en movimiento la cal libre o estos componentes químicos que tienen los poros. Y cuando se activa químicamente, pueden trabajar los componentes químicos del mortero, como se puede visualizar en el video. Se aplica el producto ya sea en brocha, con brocha, o ya sea con llana, es decir, con plancha, y también o con Sprite. Pero lo importante es conocer cómo se activa químicamente o cómo reacciona internamente el producto. Una vez que haya ingresado internamente, reacciona con esta cal libre que les menciono, formando los cristales que permiten el sellado de las fisuras, que permiten el sellado de los poros, y por eso le dan un alto grado de impermeabilidad a las estructuras. Esta tecnología se le conoce como la tecnología de impermeabilización por cristalización. Dentro de eso es fácil de aplicar, en realidad tiene una alta permeabilidad al vapor de agua, tiene una excelente adherencia, y es un producto que nos asegura tener un alto grado de impermeabilidad conforme vaya pasando también el tiempo. ¿Cómo se aplica? Un poco para poder resumirles, como les comentaba, primero se tiene que humedecer el sustrato, posteriormente se puede aplicar con brocha o con Sprite. Me adelanto un poco. Con Sprite, lo que inclusive ayuda a que el proceso de colocación sea más rápido. Se coloca siempre en dos capas. Se utiliza el consumo por capa es aproximadamente 1.6 kilogramos por milímetro por metro cuadrado, y siempre se aplica mínimo en dos capas. Otro de los productos que les deseo presentar es el Zicatop Lastic. El Zicatop Lastic es una versión de un mortero monocomponente, es una versión peruana, eso lo hacemos acá en Perú, y tiene dentro sus principales ventajas es que es flexible, puentea fisuras hasta 0.6 milímetros. El Cicalastic 1K puentea fisuras hasta 0.75 milímetros de espesor. Tiene los certificados de no toxicidad, y en realidad tiene como características es que es altamente flexible, puentea fisuras, soporta deformaciones de las estructuras, y es altamente impermeable. Altamente impermeable. Podemos ver ahí, de cierta manera, un rango del grado de impermeabilización que tienen los diferentes productos, la evaluación en su performance de los productos, siendo el Cicalastic 1K el producto que tenga mejor performance en comparación a los diversos morteros de revestimiento. El Zicatop 107 siempre tiene una performance intermedia, no menor, y nos brinda una alta seguridad de un grado de impermeabilidad de la estructura.
Y bueno, un poco el resumen de sus aplicaciones, como podemos observar el Zicatox 107, Zicalastic 152, Zicalastic 1K, que son los productos presentados, igual que el Zika Monotox 160 Migrating, se aplican para todas las estructuras de agua potable, para estructuras de agua también de aguas no potables, para piscinas, cuartos húmedos, balcones, y para estructuras de ingeniería, ¿no? Entonces tienen una alta gama de aplicación. Bueno, señores, ha sido una exposición corta. En realidad el tema amerita poder ser, o poder darle de una manera resumida los diferentes contenidos. Y la idea es que nosotros o ustedes puedan visualizar que existe actualmente morteros que les permitan brindar un alto grado de impermeabilidad a las diversas estructuras. Y no solamente estar acostumbrados a lo habitual, que es poner su tarrajeo con algún producto, sino poder aplicar estos productos que nos pueden dar una gran prestación de impermeabilización en las diferentes estructuras que nosotros tengamos en obra. Muchas gracias por su atención y bueno, estoy atento a sus comentarios o respuestas o consultas con sus comentarios o sus sugerencias o preguntas. Muy bien, ingeniero. Entonces, le empiezo a generar las consultas que ya tenemos. Y claro. Primero dice Max Anderson Huerta Maza, dice, muy buenas tardes, le saluda el doctor Max Anderson Huertas Maza. Una consulta, pero ¿tiene caso libre, tiene un límite? ¿Cuál es el volumen límite? Bueno, está en desorden la consulta. Que reaccionar cuando se aplique su producto. Supongo que es el límite de volumen en el cual puede reaccionar con su producto. Bueno, no me imagino cuál de todos. La pregunta. Pero si se refiere que existe algún volumen en la cual es decir, este producto se puede aplicar para cisternas pequeñas como cisternas más de 800 metros cuadrados, tranquilamente. No existe ningún efecto por el volumen de aplicación. No sé si por ahí va el tema, o si va por la cantidad de metros de columna de agua. Eso va a depender del espesor y del tipo de producto. Pero estamos hablando que el de mínimo soporta 2.5 bares, es decir, 25 metros de columna de agua. No sé si su pregunta va por ahí. Muy bien. Sí, le pedimos que por favor la vuelva a formular. Sí, está al compleja doctor. la pregunta. Sí. Arnold Gómez pregunta, ¿después de cuántos días del desencofrado es recomendable utilizar el Zika Monotop para obtener mejores resultados de impermeabilización? Muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Todo va a depender de la adquisición de la resistencia. Lo que nosotros recomendamos es que tenga mínimo el 50 al 75% de su resistencia. Normalmente el 50% lo va a tener de 3 a 7 días. ¿Eso qué implica? Que puede colocar el producto a los 3 o 7 días cuando se haya asegurado que la resistencia haya cumplido ese porcentaje. ¿Por qué? Porque entre mayor tiempo de adquisición de su resistencia, menores van a ser los movimientos de contracción, de dilatación y contracción, lo que puede generarle al momento de aplicar alguna deformidad o alguna patología en la aplicación. Entonces, lo que mínimo recomendamos es en el proceso de 3 a 7 días, dependiendo de la adquisición de su resistencia, ya que esta tiene que ser de entre 50 y 70% de su resistencia especificada. Muchas gracias, ingeniero, por su respuesta. Tenemos algunas consultas más. Invitamos a las personas, por favor, a generar sus consultas. Edinson Molina pregunta, una consulta, en el vaciado de estas cisternas el gran problema es la colocación del water stop y las bridas rompeaguas. ¿Cuál sería alguna solución a este tema? Esa pregunta me encanta. Colocar el water stop siempre es muy complejo. Por la linealidad, siempre el water stop se dobla. Ahora, por ejemplo, los water stop de Zika, nosotros siempre recomendamos que se puedan termofusionar. Existe un producto que son unos sellantes hidroexpansivos, que nosotros lo tenemos, se llama el Zika-Suel S2. El Zika-Suel S2, no lo tengo acá, tendría que inventar otra presentación. El Zika-Suel S2, en realidad se aplica como fuera una silicona con una pistola de calafateo, en vez de donde va el water stop. ¿Y cuál es su principio de funcionamiento? Que cuando entra en contacto con el agua, se expande, obstruyendo el paso del agua.
Entonces, y se expande hasta 300%, lo que no da una alta seguridad de que no va a pasar el agua. Entonces, es importante que puede ser los water stop, dependiendo del tipo de water stop, reemplazado por el producto Sikasuel S2, que es de más fácil aplicación, es más económico y nos brinda una alta seguridad de impermeabilización en juntas. Muy bien, ingeniero. Y acá hay otra pregunta de Donald Orellano. Dice, en muros de contención, ¿cuál sería la mejor impermeabilizante, el mejor impermeabilizante, si es que el muro tiene bastante drenaje, si es que el muro haya bastante drenaje freático? En el ejemplo, muros pantalla. Muro pantalla. Ujú. Para el muro pantalla nosotros recomendamos por el tipo de movimiento un mortero flexible. En mortero flexible existen tres productos que nosotros recomendamos. El Cicalástico 152, el Cicatoplastic o el Cicalástico 1K. En ese orden, va bien en ese orden. El Cicalástico 152 tiene un alto grado de flexibilidad, puentea fisuras hasta 0.75 y su precio es muy competitivo. Entonces creemos que para ese producto pues, se pueda recomendar, para los que son muros pantalla por los volúmenes que tienen, puede aplicar el Cicalástico 152. Los productos premium, como por ejemplo el Cicalástico 1K, que se adhiere a cualquier tipo de sustratos o sustratos como por ejemplo los vidrios o los cerámicos, por su costo no sería recomendable aplicarle un muro pantalla, ya que en realidad el muro pantalla ya tiene de por sí un grado de rugosidad que permitiría tener una buena adherencia. Entonces, creo que el mejor producto para lo que solicita el usuario, la persona que está consultando, es el producto Cicalástico 152. Muy bien. Raúl Guillermo Mora pregunta, buenas tardes, dice, ¿se puede aplicar algún producto al hormigón directamente para hacerlo impermeable? Sí, claro que sí. Bueno, nosotros tenemos varios productos. Tenemos varios productos. Tenemos productos reductores de agua, es decir, para poder tener relaciones agua-cemento de 0.45, 0.5, y también tenemos productos, adicionalmente a los productos reductores de agua, tenemos productos impermeabilizantes. Se me viene a la mente ahorita el producto, el WT100, que se echa en proporción de la cantidad de cemento, y lo que hacemos es que reducir o que estos poros internos del concreto se vayan sellando para que posteriormente, al momento de aplicar el mortero de revestimiento, no tenga un alto grado de permeabilidad. Entonces, Sika tiene una gama inmensa de productos de aditivos impermeabilizantes para poner al concreto, desde el Sika 1 en líquido hasta productos como por ejemplo el WT100, el WT200, y se está desarrollando el WT240, que es un producto que se agrega al concreto y que tiene el efecto de impermeabilizar por cristalización. Muy bien, ingeniero. Tenemos otra pregunta de Carmen que dice, ¿qué impermeabilizante es mejor para el uso en cisternas antiguas? En cisternas antiguas hay que recordar, en toda estructura antigua, esta fisura debe tener fisuras. Y no porque esté mal hecho, sino que es normal que ante los movimientos o ante los agentes externos se haya podido generar fisuras, o se haya podido generar algún desperfecto o alguna patología. Cuando tengas fisuras, recuerda, siempre tiene que ser un mortero flexible con capacidad de puenteo de fisuras. Y para eso podemos recomendarte el Cicalástico 152, el Cicatoplastic o el Cicalástico 1K. Muy bien, ingeniero. A ver, Marjorie Canchaya Cano pregunta, en el caso de sótanos a los que están expuestos a suelos con alta humedad y que puedan generar filtraciones, en ese caso, ¿qué producto debo aplicar y de qué manera? En el caso de sótanos de altas filtraciones, la idea es primero tener una impermeabilización negativa. ¿Qué significa la impermeabilización negativa? La que esté en contacto directo con el terreno. Si nosotros impermeabilizamos, en el caso de sótanos, impermeabilizamos la parte negativa o la impermeabilización negativa, la impermeabilización positiva ya va a ser menor, o quizás en ciertos casos nula. Si estamos en fase de construcción, recomendamos los productos en base bituminosa, como puede ser el Gold Primer o el Gold Denso. Pero en el caso que no se pueda y que ya está vaciado y que ya se encuentra inclusive habitado,
te puedo recomendar el producto Cicatoplastic o Cicalastic 1K, que tiene un alto grado de impermeabilidad, muy buena adherencia y que sirve de barrera para evitar el paso del agua en el caso de los sótanos. Muy bien, ingeniero. Rafael Morante pregunta, ¿los productos impermeabilizantes tienen un tiempo de mantenimiento? Es decir, luego de aplicarlos, ¿se debe aplicar otra vez algunos años más tarde? Eso va a depender del grado de aplicación. Los morteros impermeabilizantes se diseñan igual que un concreto, con un tiempo de vida aproximadamente hasta de 35 hasta 55 años. Eso va a depender del grado de espesor, la forma de aplicación. De acuerdo a estudios hechos en SICA y en SICA a nivel mundial, un mortero impermeabilizante como el Cicatop 107, muy bien aplicado, tiene un tiempo de durabilidad de aproximado entre 25 a 35 años para presentar las primeras fallas, para que se pueda después, con el mismo producto, realizar los parches o realizar el mantenimiento. Entonces, si nosotros cumplimos la metodología de aplicación recomendada, estaríamos hablando de un tiempo mínimo de vida útil de 25 a 35 años para cualquiera de estos productos. Ujú. Aquí tenemos otra consulta que dice, para la impermeabilización de un tanque sujeto a efectos de vibración, ¿cuál de los aditivos sería el más recomendable? ¿Cuál de los morteros? Vibración, movimiento. Movimiento, fisuración, en la cual se está abriendo y se está cerrando, porque se va a abrir y se va a abrir cuando existen los movimientos y se va a cerrar cuando se deje de aplicar el esfuerzo. Si es alta vibración, Cicalastic 1K, que tiene una alta capacidad de puenteo de fisuras. Si es baja vibración, el Cicalastic 1 Cico 2. Pero en ambos casos, tiene que ser un mortero flexible y con capacidad de puenteo de fisuras. Muy bien. Milagros Natalie Laguna pregunta, ¿qué impermeabilización puede recomendar para estructuras de concreto expuestas a cloruros con un ambiente de humedad relativamente alto? Cloruros es el producto Cicalastic 152 y Cicalastic 1K. Estos productos en especial tienen una alta resistencia a los componentes químicos como iones cloruro, iones sulfato y también contra los procesos de carbonatación. Eso se debe netamente a la formulación química por la cual están desarrollados. Y alguna pregunta muy similar. Mariano Alba Reyes, para zonas de presencia de sales, por ejemplo, construcción de casas de playa, ¿qué producto se recomienda? Ya, para zonas de cosas de playa, una estructura hidráulica que contiene agua con alto contenido de cloruro, sulfatos o componentes químicos. Para casas de playa el proceso es diferente. Para casas de playa vas a tener que identificar el tipo de humedad, pero recomendamos el producto del Cicatop 107 para el tema de las paredes, para el tema de los sótanos, porque en realidad lo que se requiere ahí no es que trabaje químicamente, sino que se forme la barrera contra la humedad. Y el grado de afección es menor antes de contener un líquido con componentes químicos. Para caso de playa, una vez que ya se haya tarrajeado su vivienda y que usted quiera pintarlo, antes de pintarlo, se debe aplicar el producto Cicatop 107, posteriormente se realiza el proceso de lijado, sellado y pintura, y con eso se tiene una alta durabilidad de sus estructuras. Luis Valdivia Mota pregunta, tengo un muro de concreto que retiene líquidos que están pegados a la roca. Por motivos de asentamientos ha girado el concreto y el muro se ha separado de la roca. ¿Qué producto podría aplicar para rellenar una separación de 2 a 5 centímetros en un espesor de muro de 30 o más? Para ese producto, para ese caso, ya no se tiene que poner un mortero impermeabilizante. Si usted quiere rellenar, se tendría que realizar una inyección. Si ustedes pueden ver en la imagen de la parte final, en la parte superior existe un señor que tiene una manguera con una boquilla y que inyecta un producto que al entrar en contacto con el agua se forma una especie de espuma, o se forma en realidad, y esta espuma genera un mayor volumen y esta espuma se solidifica y tiene un carácter flexible. Entonces, para ese tipo de dimensiones de 2 centímetros, 3 centímetros, para estas separaciones, se tiene que aplicar con la metodología de inyectar otro tipo de producto que es el Zika Injecton 101, ¿no? Muy bien, ingeniero. Tenemos un par de consultas más. Alexander Ruiz Rodríguez pregunta, ¿a un concreto caravista es necesario aplicar mortero impermeabilizante?
Va a depender del tipo. El concreto caravista normalmente se caracteriza por tener una relación agua-cemento muy baja. Estaríamos hablando de un 350, dependiendo del grado de exposición. Lo primero que se tiene que ver si es que este concreto caravista tiene una relación agua-cemento idónea, es decir, hablamos de 0.45 hasta 0.10, hasta 0.5. Si tenemos concreto caravistas de relación agua-cemento 0.6, es necesario que tengas que impermeabilizar. Es súper necesario, porque es altamente poroso, es lo que habíamos conversado. Si tienes un concreto caravista de relación agua-cemento 0.45, ya no sería necesario. Muy bien. Alex Delfín pregunta, para impermeabilizar una cisterna, ¿qué producto se puede usar para el consumo humano y agua contra incendios? Bueno, en realidad todas las que hemos hablado: Cicatox 107, Cicalastic 152, Cica Monotox 160 migrating, Cicalastic 1K y Cicatoplastic. Los 5 tipos de mortero tienen los certificados de no toxicidad, es decir, que no alteran químicamente la composición del agua potable. Muy bien. Raúl Guillermo Mora dice, ¿qué producto se puede aplicar en paredes húmedas por capilaridad en la parte inferior, característica de casas muy antiguas? Su pregunta es muy buena, pero ahí la solución es otro tema, es otro producto. Ahí no se aplica mortero. La humedad por capilaridad es una humedad en la cual viene desde las bases. Es, por ejemplo, en una vivienda en las cuyas cimentaciones no hayan sido impermeabilizadas, el agua comienza a ascender, sube por toda la cimentación y llega hasta la pared. Entonces la solución es cortar ese proceso de ascensión o de que el agua pueda subir. ¿Y cómo se corta o cómo se limita ese proceso? En Cica tenemos un producto que se llama el Cicamur Injectocrin, que lo resumo fácilmente. Es un producto que se ingresa en los morteros de asentamiento de ladrillos, hace perforaciones, y este producto es un gel blanco, se comienza a colocar en las perforaciones, y al entrar en contacto con el agua forma una barrera que no permita que suba o que siga ascendiendo el agua. ¿Por qué le recomiendo este producto y no un mortero de impermeabilización? Porque el mortero es una barrera ante el agua. Pero si el agua en este caso sube de abajo hacia arriba y no hacia los costados, lo único que va a hacer esta barrera es tapar el agua para que no salga por ese punto. Pero el agua siempre va a buscar un punto de desfogue, un punto de salida, y puede salir por los extremos. Entonces, la solución es una solución que se tiene que atacar a la raíz, que es a la ascensión capilar, y ahí se aplica el producto Cicamur Injectocrin 100. Muy bien, ingeniero. Aquí hay una pregunta de Rubén Romero Jara. Dice, en canales de riego, ¿qué impermeabilizante recomienda para juntas de construcción? En canales de riego nos ha ido muy bien, tenemos muy buena experiencia en realidad con el Cicatox 107. El Cicatox 107 es un producto muy robusto. Cuando uno le genera el grado de rugosidad con el disco de copa, previamente tiene muy buena adherencia, recordando que en los canales de riego uno de los factores siempre es el desgaste por abrasión. Este producto, al colocarlo en la capacidad máxima de 4 kilogramos por metro cuadrado, tiene muy buena resistencia al desgaste por abrasión y principalmente tiene un alto grado de impermeabilidad. Para canales de riego te recomendaría el producto Cicatox 107. ¿Sí? Muy bien. En tanques de agua que abastece a una población se presentan fugas por fisuras. ¿Qué producto recomienda para un sellado rápido y restablecer el servicio? Ya, lo primero que tiene que hacer es evaluar las dimensiones de las fugas. De las fisuras. Si me dice, ingeniero, mira, la dimensión de las fisuras es de 0.5 milímetros, tendríamos que impermeabilizar, pero no la zona de la fisura, sino toda la cisterna, o todo el contenido, o toda el área, con un producto que pueda puentear las fisuras, que puede ser el Cicalástico 152 o el Cicalástico 1K. Pero si las fisuras pasan el 0.75, lo primero que tiene que hacer es reparar esa fisura, y para eso tenemos en realidad una línea de productos como puede ser el Cicadur, discúlpeme, los Cica Injection 101, Cica Injection 201 o los Cicadur 52, en caso que sea una fisura seca, ¿no? Muy bien, y ahora sí, creo que ya la última. Américo Cuya Coronado. Una consulta. En la construcción de una piscina de 4 por 6 por una altura de 1,5 metros, ¿qué producto me recomienda?
Sika Elastic 152 o Sika Top Elastic. Son productos altamente flexibles y que tienen muy buen proceso de secado en ambientes abiertos. Y la de Yapa. En muros de Dale. adobes, ¿qué se puede utilizar para combatir la humedad? Esa es una buena pregunta. El muro de adobe. El muro de adobe. Ahí te voy a recomendar un producto que se llama el Sika Impermur. El Sika Impermur no es un mortero de revestimiento. En realidad, revestir un adobe va a ser un poco complejo porque recordamos que estos morteros tienen espesores de 2 milímetros, entonces van a tomar la forma, tomarían la forma del adobe. Entonces, sí te recomiendo el Sika Impermur. El Sika Impermur, para tenerlo de todos claro, es como colocarle una especie de líquido de color mate, es como fuera una laca, por así decirlo, que se adhiere muy bien, que entra en contacto directo con el adobe y lo principal, que le permite vitrificar y que no exista este paso de la humedad. Entonces es como colocar una laca, para entendernos, hacia estos muros y no permitir el paso de la humedad. Sika Impermur se llama. Ingeniero, bien, muchas gracias por sus respuestas. Le pasamos el turno al ingeniero Roque. Adelante, ingeniero. Bueno, ingeniero Edgar Saldaña, muchísimas gracias pues por su conferencia siempre, aprendiendo de su experiencia, ¿no? De su capacidad de síntesis y más que todo de una manera acertada darle la respuesta a la problemática que tenemos, ¿no? Siempre estoy dándole la pastilla ideal para solucionar ese problema. Le agradece la Junta Directiva del la Junta Directiva del capítulo de Ingeniería Civil del Colegio de Ingenieros, le agradece y esperemos tenerlo nuevamente, ingeniero, ilustrándolos con sus conferencias muy entretenidas y donde uno aprende muchas cosas. Muchísimas gracias, ingeniero, por esa gentileza. Ingeniero, muchas gracias a usted y en realidad a la Junta Directiva, y yo siempre encantado de poder recibir su invitación y encantado de poder participar, poder poner mi granito de arena en que todos los colegas podamos adquirir nuevos conocimientos. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a todos los participantes de la conferencia. Listo. Este ha sido el Listo. seminario virtual Morteros de impermeabilización para estructuras hidráulicas. Bueno, morteros para impermeabilización de estructuras hidráulicas a cargo del ingeniero Edgar Saldaña. Gracias y nos vemos el día de mañana a las 3 de la tarde.